Bien, revisemos el método de trabajo que habíamos dicho que nos servía para medir estos circuitos. Habíamos quedado principalmente que la primera medida era el voltaje de alimentación de 19 voltios. En este caso ya vimos que en la clase pasada habíamos dado un circuito que se alimentaba con 5, no con 19. Cuidado con esto. Bien, en este caso este sí me sirve. La primera medición que hago es los 19 voltios que alimentan al circuito. Por el pin 8 entran 19 voltios. Y a su vez esos mismos 19 se utilizan para alimentar el pin 3, la activación del voltaje regulado que va a salir. En este caso era la activación de los 5, ahora es la activación de los 3. Los 3 que van a salir por el pin 5. Y se activan por aquí. Después de esto, no tengo voltaje de 5 voltios, tengo un voltaje regulado de 3, por lo tanto, lo siguiente que hago es medir el voltaje regulado de 3. No tengo voltaje de referencia, no tengo un voltaje de alimentación del módulo de CDC, aunque también puede ser el mismo pin 3, porque a pesar de que sea un voltaje solamente de activación, también es un voltaje que internamente alimenta otros puntos. Si vemos el diagrama en bloque interno, nos damos cuenta que este circuito, es decir, esta alimentación, se utiliza no solamente para activar esta salida, también se utiliza para alimentar otros circuitos. Me refiero a este voltaje de aquí, que aquí en este caso, en vez de llamarle IN, le llaman USC, pero es el mismo voltaje. Lo toman para activar lo que es el internal power, o sea, hacer una activación, y también para alimentar un módulo. Por otra parte, no tenemos ni selector de frecuencia ni selector de modo de trabajo. ¿Por qué razón? Bien, porque este circuito de aquí trabaja con una sola frecuencia y trabaja en un solo modo de trabajo. Por lo tanto, no es necesario crear un selector de frecuencia ni un selector de modo de trabajo. Seguimos adelante. Medimos el voltaje VST, que sería el pin 6. Medimos la activación, que sería el pin 1, y por último, en el inductor magnético PL402 tendría que tener los 3 voltios. Cualquier medición en este orden que falle, lógicamente la tendríamos dentro de este circuito. Este circuito es mucho más sencillo de medir que los anteriores. ¿Por qué? Porque todo lo tiene internamente. Prácticamente todas las averías ocurrirán dentro del circuito. Ahora bien, observen, nuevamente tenemos un power good, no lo voy a volver a explicar, sencillamente esto es un MOSFET interno de canal N que lleva la fuente a masa y el drenador abierto a este punto. Cualquier problema de corriente que se determine en esta salida, este MOSFET cerrará y aplicará una masa en este punto, dejando estos 3 voltios. ¿Y por qué son 3 voltios? Bien, son 3 voltios porque este punto de aquí y este punto de aquí, ya me han dicho en otra página, en la del KBC, que están unidos. Es decir, aquí siempre van a haber 3 voltios en un principio. Cuando entran los 19 y no se ha presionado power, ¿por qué hay 3 voltios aquí en este punto, en ese principio? Bien, porque esos 3 voltios son de aquí y están siendo aplicados a este punto. Sin embargo, por otra parte, estos 3 voltios se están tomando para darle un nivel alto a este punto de aquí. Es decir, cuando tengo 3 voltios en este pin, están conectados a través de estas resistencias que son de 0, observen 0, 0, y aquí también son 0 y 0. Es decir, si tengo 3 voltios aquí, tengo 3 voltios aquí y tengo 3 voltios aquí. Si tengo 3 voltios aquí, tengo 3 voltios aquí y tengo 3 voltios aquí. Todo esto está unido. Por ello es que si tengo 3 voltios en un punto, tengo 3 voltios en todos los demás. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que este primer voltaje, que es entre 150, es decir, que puede generar entre 150 y 300 miliamperios,
está siendo aplicado a todos los puntos que esté aplicado 3 voltios de estos que están aquí. Los que estén aplicados a 3 más V ALW, a más 3 V ALW-S y al más S USC. Todos estos tienen 3 voltios con solamente conectar el portátil a un enchufe. Es decir, con conectar el conector, ya aquí tengo 3 voltios en todos los lugares. Bien, pasemos nuevamente al circuito. Si tengo 3 voltios aquí, también tendré 3 voltios aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que el power good, el nivel alto, el voltaje que se refleja en este punto, no es otro que este mismo voltaje. Si en cualquier caso este power good determina que aquí hay un problema, ¿qué hará? Bien, me provocará que en este punto haya un cero, una masa. Determinará que hay una masa. ¿Y qué veré realmente en el circuito? Yo como técnico, ¿qué estaré midiendo? Bueno, estaré midiendo lo siguiente. Habrán 19 voltios aquí, en el pin 8. Habrán 19 voltios aquí y aquí. Este divisor de voltaje me estará provocando unos 4,39 voltios en el pin 3. Tendré también una salida de 3 voltios por el pin 5. Repito, 19, 4,39, 3 voltios, voltaje VST, activación, no lo tendré. ¿Por qué razón? Porque esto es un voltaje que entra después, es decir, esto solamente ocurre cuando ya he presionado power, por lo tanto, aquí no tendré nada, pero aquí tendré 3 voltios, en esta bobina tendré 3 voltios, pero no son 3 voltios que están saliendo, cuidado con esto, no son 3 voltios que están saliendo. Si no tengo uno a nivel alto, lo que tengo en esta bobina en este momento son estos 3 voltios que están saliendo por el pin 5, que están unidos en la página del KBC. Hay que tener mucho cuidado con esto. En estos momentos, en la bobina tengo voltaje porque estos puntos están unidos a través de unas resistencias de 0. Ahora bien, lo que me está indicando que este circuito no está trabajando es el power good. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar que tengo esto aquí a un nivel bajo, me voy a encontrar que esto aquí está a 4,39 por este divisor que está aquí, los 19 voltios han pasado por este divisor si lo calculan dará exactamente 4,39 en el pin 3, aquí en el 1 no tendremos activación, pero un detalle interesante, si este circuito de aquí me está dando por el 2 un 0, lo más seguro es que este se empiece a calentar. ¿Por qué razón? Porque estará detectando que en este punto tengo un problema de sobrecarga, es decir, tendré una resistencia bastante pequeña entre este punto y masa. ¿Y qué traerá como consecuencia? Si este punto está unido a este, el que está generando el voltaje inicial es este. ¿Y qué ocurrirá? Dos cosas. O bien se rompe el circuito directamente por esta sobrecarga o se sobrecalienta. Este circuito se puede calentar. Y lo he detectado justamente en el pin 2. Este MOSFET está cerrado. Eso ocurrirá, eso sí, ocurrirá únicamente si el cortocircuito no es muy profundo. Y me refiero a cortocircuito profundo cuando de este punto a este punto hay muy pocos ohmios, 1, 2, 3, 4, etc. Si el cortocircuito no es tan profundo y el orden es de cientos de ohmios o del orden de los 100 ohmios, sencillamente lo que va a ocurrir es que este voltaje de aquí, que puede entregar entre 150 y 300 miliamperios, va a intentar alimentar a esa carga que
ahora es bastante alta para este circuito. Y alta quiere decir que esta carga de 100 ohmios le va a pedir una cantidad de corriente bastante grande a este regulador. Y lo que traerá consigo es que este regulador terminará por calentarse. Entonces, repito, esto lo puedo detectar fácilmente cuando conecto el equipo, empezará a calentarse este circuito, el 2 estará a masa, estará cerrado, y aquí en este punto el voltaje, bueno, seguramente aquí también, en los dos puntos, el voltaje comenzará a oscilar. Oscilar quiere decir que el voltaje intentará bajar. Recuerden que hay una ecuación por ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Si la carga ha bajado, la corriente ha subido, el voltaje seguramente no permanecerá estable. ¿Por qué? Porque la corriente, en la medida de que sube, no es infinita. Este circuito puede dar solamente entre 150 y 300 miliamperios. Como puede dar entre 150 y 300 miliamperios, y esa corriente, al bajar esta resistencia de este punto a este punto, puede pedir más de 300 miliamperios, el voltaje tenderá a bajar para que la ecuación permanezca con la igualdad. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos es que este circuito se sobrecalienta porque puedo tener un problema aquí. Y problema aquí quiere decir que puede aparecer tanto en estos condensadores que se utilizan para filtrado, pero observen, estos son 3,3 voltios y los condensadores que tengo son condensadores que tienen 6,3 voltios de alimentación. No es tan fácil romper casi el doble, un pico aquí del doble de voltaje, es un poco difícil de que ocurra. Eso ocurre cuando el voltaje de alimentación del condensador está próximo al voltaje de alimentación. Por ejemplo, si fuera, y me lo he encontrado, que aquí, vamos a verlo aquí, mira, lo que tenemos exactamente aquí, estos condensadores, que son condensadores de 22 micros a 6,3 voltios de alimentación, son muy propensos a romperse. Es muy fácil de que este condensador se rompa. ¿Por qué? Porque estos son 5,1 voltios y esto es un voltaje de alimentación de 6,3 voltios. Por lo tanto, desconfíen perfectamente de que cuando tengan un cortocircuito en la etapa de 5, si tiene unos condensadores como esto, a 6,3 voltios cada uno, pues es muy posible que sea un pico aquí en esta etapa que pudo destruir este condensador. Aquí es bastante más difícil de que ocurra esto mismo. Esto que aquí es fácil de que ocurra, aquí es difícil de que ocurra. Por lo tanto, problemas que puedo encontrarme aquí. Bien, los problemas que puedo encontrarme aquí es que, por ejemplo, uno de estos condensadores esté en cortocircuito. ¿Qué provocaría esto? Sencillamente que en la entrada de 19 tendría un cortocircuito. Lo determinaría en la segunda medición en ohmios. Recuerden que la primera era en el conector y la segunda era a la salida del elemento conmutador. Es este mismo punto. Por lo tanto, ahí detectaría que tengo un condensador en corto. Cualquiera de estos o cualquiera de estos. Prácticamente es lo mismo. Bien, en la etapa de 5, siempre que veamos en la etapa de 5 condensadores con un voltaje de alimentación de 6,3 voltios, son condensadores muy propensos a romperse. Muy fáciles de romperse porque están muy cercanos al voltaje de alimentación. Un pico aquí medianamente grande de 1 voltio y pico llega exactamente al voltaje de alimentación del condensador y lo puede perforar el dieléctrico. Bien, otra avería que puede ocurrir, este condensador de aquí es 4,7 a 6,3 voltios, no es lo más habitual que sea este el que se rompa, pero sí ocurre lo mismo con el condensador este de aquí. Este LDO que sale por el pin 7 son 5 voltios, por aquí salen 3 voltios LDO, por aquí salen 5 voltios LDO. Y observen, esto es un condensador de 47 micros a 6,3 voltios. Ocurre lo mismo que con estos otros. Este condensador de aquí es muy propenso a romperse. Es muy propenso a quedar en cortocircuito. ¿Y qué provoca? Bien, provoca que cuando llega la alimentación,
este circuito se calienta una barbaridad. ¿Por qué? Porque intenta entregar una corriente a esta carga. Esta carga ha bajado. Y no es que ha bajado, es que se ha perforado el dieléctrico. Recuerden que el condensador en corriente continua es un circuito abierto o se comporta como un circuito abierto. ¿Y qué ocurre? Que si se perfora el dieléctrico, los electrones vienen de este punto hasta este punto. En vez de ser atraídos por el potencial positivo y cargar la placa negativa desde el negativo, lo que hacen es circular como corriente de positivo a negativo y sobrecalentar al regulador lineal interno dentro del circuito. Por lo tanto, una avería que también es típica es este condensador de aquí. Observen siempre el voltaje que tiene de alimentación un condensador y observen también el voltaje de salida, es decir, dónde está atado ese condensador. Si estos dos voltajes son muy próximos, sencillamente este condensador es muy fácil de que se rompa. Y si ese condensador se rompe, lo más seguro es que haya una corriente o se supere una corriente determinada de aquí por el regulador hasta ese condensador, hasta esta masa. Recuerden que la corriente circularía desde este positivo por el regulador, por dentro del condensador hasta esta masa, y esa corriente terminaría por calentar o destruir al regulador interno que tiene aquí adentro. Y si lo destruye, sencillamente hay que cambiar el circuito, pero lo primero que hay que hacer es verificar que en el pin 7, por ejemplo, la salida del LDO no tenga una baja resistencia. Si tiene una baja resistencia, primero hay que resolver este problema para luego sustituir el circuito. Ocurre lo mismo en este otro regulador que tenemos aquí, pero en menor grado. ¿Por qué? Porque este voltaje de aquí está bastante lejano de este voltaje de aquí. Es bastante difícil que se provoque un pulso lo suficientemente grande como para que supere este voltaje y rompa este condensador. Bien, visto esto, ahora ya tenemos prácticamente un resumen de los reguladores o los convertidores de DC-DC de 3 y de 5 voltios que me voy a encontrar en estos equipos. Podemos resumirlos en 3 casos. Caso 1, el que vimos en el 51427, en el OP6. Bien, lo que vimos fue un regulador lineal que es muy típico, que tiene 2 etapas, es un dual síncrono, y tiene 2 etapas en un mismo circuito, con etapas de MOSFET, bobina y condensador, MOSFET, bobina y condensador, independientes. Es decir, en estos casos, las etapas tienen sus propias averías, ya las comentamos en otras clases, y las averías que se provocan aquí adentro no tienen nada que ver con estas averías de estas etapas. El otro caso, caso 2, el que vimos en el M920, en el Foscon M920. Vimos que también podemos encontrar circuitos de 3 y de 5 independientes, con etapas independientes. Inclusive el mismo modelo de circuito generando un voltaje de 5 y un voltaje de 3 voltios. Con lo que es el módulo de CDC y las etapas de corrientes de los diferentes módulos. Y tenemos el tercer caso. El tercer caso es el caso que hemos visto hoy, donde tenemos un regulador, es decir, donde tenemos un convertidor de CDC que lleva internamente una etapa de MOSFET que es la encargada de cargar y descargar a este inductor magnético. Bien, interesante en estos casos. Primero, en este caso, lo que era la activación de estos dos voltajes ocurría a través del mismo voltaje LDO que salía por el pin 7. Es decir, a esto se le llama autoactivación. El mismo voltaje que saca el circuito es utilizado para activar a las etapas DC-DC de estos circuitos. Con otras palabras, el voltaje que sale por el pin 7 es utilizado para
darle al interruptor para que se provoquen estos pulsos y que salga el voltaje de 5 y de 3 con corriente. Esa es una. Por aquí, la activación también ocurría como autoactivación a través del mismo voltaje de 19 voltios, un divisor, y lo tomaban como una activación. En cambio, en el caso de hoy, la activación aparece después que se presiona power. Es decir, que los 3 voltios con corriente del orden de los 8 amperios salen después que presiono power, no antes. Y en los pines 1 de estos dos circuitos, fíjense que están unidos, 3 y 5 EN, 3 y 5 EN, aquí, esta activación solamente ocurre después que presiono power. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión? Bien, que me voy a encontrar equipos donde los 3 voltios y los 3 voltios con corriente aparecen antes. Es decir, los 3 voltios con corriente pueden aparecer antes de presionar power. Es estos dos casos. En cambio, puedo encontrarme equipos donde los 3,3 voltios con corriente aparecen solo cuando presiono power. Eso es una gran diferencia y hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, entonces hay que aprender a separar principalmente cuáles son las alimentaciones que activan o que alimentan directamente al KBC y las alimentaciones que activan a estas etapas. Si es este caso, que es una autoactivación, me está diciendo de que efectivamente es cierto de que aquí siempre va a haber este voltaje. ¿Por qué? Porque si no hay este voltaje, este circuito está roto. No hay ninguna duda. Porque este voltaje depende de que exista voltaje en el pin 7, 5 voltios por el pin 7. Y para que eso ocurra, en este caso, solamente tenía que entrar alimentación por el pin 6, 19 voltios, entrar por el pin 6 y también activarse con 13 voltios el pin 4. Eso provocaba que por el pin 7 salieran 5 voltios. Y esos 5 voltios eran los que se aplicaban a través de PR45 a las dos activaciones, a las dos entradas ON, que provocaban que salieran los pulsos que manejaban a los MOSFET superior e inferior. Y eso era lo que provocaba que aparecieran los 5 voltios con corriente y los 3 voltios con corriente. Por ello es que se le llama autoactivación. El mismo voltaje que se crea se utiliza para activar a estas etapas. Aquí no ocurre lo mismo. Aquí lo que hacen es, con el mismo voltaje de 19 voltios, alimentan y activan. Es decir, si tengo 19 voltios en el circuito, tengo los 5 voltios auxiliares. Estos 5 voltios, recuerden que salían de un regulador que se alimentaba de estos mismos. Es decir, esto era un regulador de 19 a 5 voltios. Con esos 5 voltios alimentaban al circuito y también con los 19 voltios activaban al circuito. Por ello es que solamente como condición este circuito necesita de 19 y de 5 en ese regulador. Con eso es suficiente para que hayan 5 voltios, 5 voltios always con 9,5 amperios. En cambio, en este circuito de aquí, que es el caso 3, no teníamos eso. Lo que teníamos era los 19 voltios entraban, esos 19 voltios también entraban por aquí y provocaban 4,39 voltios en el pin 3, eso activaba la salida 5 y me dejaba 3 voltios. Pero en ningún caso había alimentación
o había activación en la entrada 1. Por ello es que, a pesar de que tuviésemos 3 voltios en este punto, no eran estos 3 voltios, sino estos que están unidos a través de resistencias. Estos puntos y este punto están unidos. Por lo tanto, si aquí aparecen 3 voltios, aquí también. Este equipo puede parecer, por ejemplo, que no esté encendiendo o que esté encendiendo, que tenga voltaje y demás, y sin embargo sea el KBC que no me esté indicando o no me esté enviando esta señal. Porque mientras esta señal no llegue, aquí no tengo corriente suficiente para alimentar a este equipo. Y eso es una avería que puede confundir a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando voy a PL402 veo que tengo 3,3 voltios. En cambio, estos 3,3 voltios con máximo 300 miliamperios. ¿Y qué puede provocar esto? Que me puede confundir. Me puedo creer o puedo llegar a pensar que tengo 3 voltios aquí, cuando en realidad me basta con medir en el pin 1 y darme cuenta que no ha llegado la activación. Que estos 3 voltios son estos 3 voltios. Como ven, esto a veces puede traer a la confusión. Por ello es que hay que analizar muy bien los circuitos y seguir la secuencia. A pesar de que no tengamos necesidad, hay muchas personas que dan por hecho, vienen aquí, me miden en PL402 y sencillamente dicen, tengo 3,3 voltios en la bobina, por lo tanto este circuito está trabajando. Te has equivocado. ¿Por qué te has equivocado? Te has equivocado porque estos 3 voltios solo pueden entregar 300 miliamperios. Y para que este equipo funcione, necesita de que estos 3,3 voltios entreguen 8 amperios. Y cuando veas con un multímetro, únicamente vas a medir que aquí hay 3 voltios. No des por hecho de que tienes 3 voltios. Sí, los tienes, pero con 300 miliamperios, porque estos puntos están unidos a través de resistencias. En cambio, esto que ves aquí, ¿cómo lo puedes determinar? Repito, me basta con seguir la secuencia y medir en el pin 1. ¿Qué voy a tener en el pin 1? Un nivel bajo. ¿Qué significa nivel bajo? Que voy a tener un 0. El 0 me estará dando esta resistencia de aquí. Esta resistencia de aquí. Si no tengo voltaje por aquí, esta resistencia provocará, el PR406, provocará un 0 aquí. Y ese 0 es el que estaré viendo tanto en el pin 1 de este circuito como en el pin 1 de este circuito. Y entonces será muy sencillo decir, vale, lo que tengo aquí es un 0. Este voltaje de aquí, aunque sean 3 voltios, no son correctos. Es decir, no son 3 voltios que han sido provocados por la carga y descarga de PL402. Bien, como han podido ver, en este caso no vale para ningún técnico medir en PL402, en este inductor magnético, y dar por hecho que se están fabricando los pulsos y que el convertidor de DC-DC está trabajando. Sin embargo, recuerden, en este caso, al medir encima de la bobina, encima de PL402, tendríamos los 3 voltios. Pero estos 3 voltios no tienen corriente, por lo tanto, puede traernos a la confusión que queramos presionar power y encender el equipo y sin embargo el equipo no encienda. Y la confusión sería que en PL402 tenemos 3,3 voltios. Sin embargo, en PL403 no tendríamos 5. ¿Por qué razón? Bien, tendríamos 19, tendríamos 5 voltios en el pin 7 como LDO y no tendríamos la activación en el pin 1 porque aquí no está llegando, porque es una activación posterior al power. Bien, es muy importante tener en cuenta este detalle porque aunque no ocurre en muchos equipos, puede ocurrir, puede venirnos al taller un equipo como es este caso, donde de repente en la bobina aparece un voltaje de 3 voltios porque está unido a este pin con una resistencia muy baja y puede traernos a la confusión de pensar
que esos 3 voltios son los 3 voltios que tienen la corriente y que pueden manejar al equipo. Bien, no tenemos que guiarnos justamente por eso. Y digo este caso específicamente para que los alumnos pues, también aprendan ese detalle. Que a pesar de que en una bobina tengamos, también revisamos el circuito. Bien, no tienen que estar revisando el circuito prácticamente completo, porque al llegar aquí que tenemos 5 voltios, lo lógico es llegar aquí y decir, ¿está activado o no está activado el DC-DC que tiene interno? ¿Con cuánto? Bien, ya hemos visto que aquí la activación ocurre con un voltaje de 5 voltios que se crea justamente en este regulador, por el pin 7, salen 5 voltios, estos 5 voltios, y luego se introducen por aquí y justamente llegan al pin 14 y por aquí llegan al pin 27. Bien, esto es lo que arranca al DC-DC que hace que conmute este MOSFET y hace que conmute este MOSFET. Es decir, cargar y descargar PL9 y cargar y descargar PL8. MOSFET superior, MOSFET inferior. Pero, en este caso, aquí tenemos 5 voltios de activación. En este caso tenemos 3 voltios de activación. Y en este caso tenemos una activación correspondiente a lo que han calculado en este divisor. 5,92 voltios de activación en este punto. ¿Qué les quiero decir con esto? Bien, hay que tener en cuenta que la activación es un voltaje que puede variar según el circuito. No todas las activaciones son iguales. Aquí, por ejemplo, son 3 voltios. Y sin embargo, la activación de este circuito, el de PU6, me está diciendo que estoy indicando que son 3 voltios que van a entrar por aquí por el pin 15. Sin embargo, a este pin 15 le van a entrar 5,9. Aquí entraron 5,1 y aquí están entrando 3 voltios de activación por el pin 1 y 3 voltios de activación por el pin 1. Bien, lo que hemos podido ver es que este voltaje de activación sencillamente se toma como nivel alto. Para cualquier técnico, lo más importante es saber a partir de qué nivel se puede tomar como nivel alto. Bien, hemos visto 3, 5 y 5,9. Veamos otro caso de otro circuito donde este nivel de activación es bastante bajo. Este caso corresponde al Acer Aspire 5235 y el circuito que estamos analizando es un TPS 51125. ¿Cómo es que llega la activación a este circuito? Les puedo adelantar, por ejemplo, que este circuito o el KBC de este circuito es el KBC EN3310, lo he buscado en lo que es el diagrama en bloque de este equipo. Vamos a la página 30 y ya en la página 30 vemos que se alimenta el U39, este circuito que es el KB3310, se alimenta con 3D3-AUX-S5. Bien, aquí tenemos la alimentación del KBC. Pasemos a lo que es el circuito de 3 y de 5 y veamos qué es este voltaje. Si observamos en este circuito, tenemos que va a entrar DC-BAT out y DC-BAT out son los 19 voltios que tenemos en esa resistencia, en este caso el pin 16, y según entra con el pin 16 siguiendo lo que es la revisión de nuestros circuitos, recuerden que les había dicho que primero revisábamos la entrada de 19 voltios y luego verificábamos si habían voltajes regulados de 3 y de 5. De 5 primero y de 3 después, en el mismo orden. Bien, perfectamente. En el pin 17 tenemos una salida de 5 voltios que le llaman 5V-AUX-S5 y tenemos en el pin 8 una salida de 3D3-AUX-S5.
Bien, ¿qué significa este voltaje? Bien, este voltaje no es otra cosa que un voltaje regulado que ha salido por este regulador lineal. Es decir, este circuito internamente cuenta con dos reguladores lineales, uno de 3 y otro de 5. Y también cuenta con un voltaje de referencia por el pin 3. Si analizamos este circuito internamente, veremos que también por el pin 3 sale el voltaje de referencia, 2 voltios. ¿Dónde encuentro este dato? Este dato está en la hoja de datos del fabricante. Ahora, lo interesante de este circuito, y por eso lo he puesto de ejemplo, es en qué momento tengo voltaje en L20 y en qué momento tengo voltaje en L3. Y el otro detalle del circuito, con cuánto voltaje se activa esta EN trip 2 y EN trip 1. EN0 es como decirles que esto tiene un interruptor principal y dos interruptores secundarios. Este EN0 tiene que estar a nivel alto y estos dos tienen que estar libres de masa. Y luego, cuando ya están libres de masa, en ellos quedará un nivel alto que introducen desde dentro del circuito. Repito, si tengo un EN0, un EN trip 2, EN trip 1, EN viene de enable, de activación, así que tengo una activación, dos activaciones, tres activaciones. Si tengo una activación 0, significa que esta es la principal, es decir, es como el interruptor principal y estos son interruptores secundarios. EN0 es la primera activación que tengo que tener. En este caso, como no está activado, es decir, lo que tengo entre el pin 13 y el otro extremo es una resistencia directamente a masa, esto prácticamente no es necesario medirlo. ¿Por qué? Porque ya la referencia se la están dando directamente con esta resistencia. Si hay un voltaje, lo tendrá directamente y lo habrá aplicado directamente con esta resistencia. Bien, entonces, el pin 13 no hay necesidad de medirlo. ¿Por qué? Porque no está conectado a ningún lugar. Lo que tiene es una resistencia directamente a masa. Y a no ser que la resistencia R384 se abra, es decir, esta resistencia se rompa, y es de 820 kiloohmios, por lo tanto, la corriente que circula por aquí ya es muy pequeña, por lo tanto, es muy difícil que esta resistencia pueda romperse con una corriente tan pequeña. Entonces, este pin prácticamente no es necesario medirlo. Ahora bien, me queda la entrada esta y esta entrada. Estas entradas, lo más importante es que estén libres de masa. Cuando estas entradas están libres de masa, la activación o el voltaje que les llega viene de dentro del circuito, porque no viene de afuera. Veamos ahora mismo dónde está en trip 2 y en trip 1. Es lo importante de este circuito. Repito, detalles. ¿En qué momento se activa esto y con qué? Y esto y con qué. Es decir, ¿en qué momento le llegan a estos MOSFET los pulsos para cargar y descargar L3 y L20? Desde luego, el detalle que hace que estos MOSFET conduzcan o no es que esta entrada 1 y 6, o sea, pin 6 y pin 1, estén a nivel alto, libres de masa. Cuando hablo de libres de masa, es que si yo mido con el multímetro en ohmios entre masa y 1, no puede haber un 0 ohmios. Tiene que haber un voltaje. ¿Pero qué ocurre? Que habíamos visto que las activaciones anteriores estaban en el orden de entre 3,3 y 5,9. Aquí es muy bajo. Aquí nos vamos a encontrar que estas activaciones que vienen desde dentro tienen 0,9 y 1,1 voltio. Es decir, prácticamente con 1 voltio estas entradas ya están activadas. ¿Por qué? Porque vienen de dentro del circuito.
Esto realmente se activa desde dentro. Y la activación es muy sencilla. Ya no es con un nivel alto. La activación depende de que esté libre de un nivel bajo. Es decir, en este circuito, para ponerlo a conducir, me basta con quitarle la masa a este pin. ¿Y cómo hacen esto? En la parte superior de esta página tenemos un circuito que controla en tip 2 y en tip 1. ¿Cómo funciona este circuito? Bien, observemos el circuito superior. Tenemos aquí un voltaje de 5 voltios AUX-S5. Recordando, este voltaje es el voltaje que sale después que entran los 19 voltios por el pin 16. Estos 5 voltios salen como de un regulador lineal por el pin 17. Por lo tanto, la primera cuestión de un técnico a la hora de reparar cada detalle que se te vaya presentando es siempre pensar si el voltaje que va a alimentar corresponde a ese momento del circuito o no. Es decir, si entran 19 voltios, ¿existe alguna condición para que existan 5? No, no hay condición. Esto es un voltaje que viene directo, es decir, entran 19, se crean 5 voltios en ese regulador y salen sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, si tengo 19, tengo que tener obligatoriamente 5 voltios aquí. Si no existen 5 voltios, este circuito está dañado y hay que sustituirlo. Bien, en el supuesto caso de que en el pin 17 tengamos los 5 voltios, entonces podemos pasar a analizar este circuito. ¿Por qué? Porque este circuito se alimenta con esos 5 voltios. Si no tuviésemos 5 voltios, nuestro problema sería ese. Bien, estamos analizando de que este circuito sí tiene 5 voltios. Los 5 voltios están siendo aplicados a RN60, que son dos resistencias de 100.000 ohmios unidas. Es un pequeño bloque de resistencias que por un lugar le están aplicando de forma independiente. Es decir, por aquí el voltaje va a las 2, pero luego por aquí el voltaje sale de forma independiente. Es decir, le aplico 5 voltios a las dos resistencias y por el pin 1 de esta RN60 salen 5 voltios hacia acá y por el pin 2 salen 5 voltios hacia acá. Observen, esto es una pareja, Q20 y Q21 son una pareja de MOSFETs de canal N. El detalle es interesante. El voltaje de 5 voltios se le está aplicando al MOSFET superior, y me refiero al superior de la figura, olvidemos esto, al MOSFET superior, este MOSFET de aquí, se le está aplicando por puerta. Y en este caso, al MOSFET inferior por drenador. El MOSFET inferior inicialmente no me interesa. ¿Por qué? Porque la polarización de conducción de un MOSFET radica en el voltaje que hay entre puerta y fuente, no en drenador. Por ello es que, ¿cuál es el MOSFET que primero tengo que analizar? Bien, al que le está llegando voltaje de 5 voltios por puerta. ¿Cuánto tiene este MOSFET? ¿Cuánto tiene en fuente? Bien, en fuente tengo masa, que es el pin 4. Fíjense que la fuente es donde se une la flecha con esta rayita. Bien, por lo tanto, esta es la fuente de este MOSFET. ¿Qué diferencia de potencial tiene ahora mismo entre puerta y fuente? ¿Qué diferencia de voltaje? Hay exactamente 5 voltios, porque tengo masa y 5 voltios aquí. Este MOSFET está conduciendo. Y si está conduciendo, me está aplicando masa al pin 3. Es decir, que 51-125 en tip 1, en estos momentos que tengo 5 voltios, está a masa. Este detalle. Este pin 1, que es 51-125- en tip 1, está a masa. Y quien me lo está poniendo a masa es este MOSFET de arriba, que lo está haciendo a través de
el mismo voltaje que ha fabricado estos 19 voltios cuando entraron al circuito. Por lo tanto, en el momento inicial, cuando entran 19 voltios al circuito, se crean 5 y esos 5 provocan que esta entrada esté a nivel bajo, esté directamente a masa a través de este MOSFET. Por ello es que en el momento inicial, sí, tengo 19, tengo 5, tengo 3, pero no tengo voltaje en L3, porque tengo cerrado, tengo a masa, lo que es el DC-DC, que hace que estos MOSFET conmuten, carguen y descarguen la bobina. Por lo tanto, no tengo trabajando esta etapa, por ello es que no tengo en L3 5 voltios. Observemos entonces qué pasa con N-tip 2. Bien, si analizamos la etapa Q20 y Q21 son simétricas, idénticas. Por lo tanto, por la misma razón que he analizado aquí le llegan 5 voltios, la fuente, la puerta le llegan 5 voltios, a la fuente lo tengo a masa, en tip 2 es 0 también, porque este MOSFET también está conduciendo. Tanto en tip 1 como en tip 2, en este caso, este voltaje es el que ha provocado que este MOSFET y este MOSFET mantengan a este nivel a 0 y este nivel a 0. Es decir, que en el momento inicial que entran los 19 voltios, tengo el pin 1 y el pin 6 a 0, a masa. Y esa masa está siendo provocada por este voltaje. Por ello es que, en realidad, cuando entran los 19 voltios, los 3,3 voltios que mantienen el stand-by, es decir, el arranque de este equipo, son estos 3,3 voltios. No estos de aquí. ¿Por qué? Porque estos 3,3 voltios van a ser arrancados después que presionemos Power. Y es aquí donde he querido llegar. Bien, hay equipos donde tenemos 3,3 en el inductor antes de presionar Power. Y también hay equipos donde tenemos 3,3 en el inductor después que presionamos Power. Por ejemplo, en este caso. En este caso, cuando presionamos Power, llega desde el mismo KBC esta señal de 3,3 voltios y es aplicada por el pin 2 y por el pin 2 a Q21 y a Q20. Fíjense que la misma señal llega al mismo tiempo. Esta señal hace que este transistor, este MOSFET de canal N, conduzca, es decir, aplique masa en este punto, porque cuando llega esta señal, esta masa llega aquí y la caída de 5 voltios queda entre el 5 voltios y la masa que acaba de aplicar este. Cuando en este punto hay masa, porque ha llegado esta señal de 3,3 por el pin 2, masa viene aquí, pin 6 ahora es masa, por lo tanto los 5 voltios que tenía aplicado en el pin 5 y en el pin 5 desaparecen y este MOSFET deja de conducir. Cuando deja de conducir, deja libre al pin 3. ¿Libre de qué? Libre de masa. Es decir, que cuando presiono Power, él llega a esta señal y este punto queda libre de masa. Llega a esta señal y este punto queda libre de masa. Si estos puntos, que son esos mismos, el pin 1 y el pin 6, quedan libres de masa, ¿qué ocurre? Que internamente llega un voltaje y hace que la etapa DC-DC de 5 y la etapa DC-DC de 3 funcionen. Y entonces sí puedo medir que en L20 y en L3 tengo 5 y 3 voltios. Detalle interesante. La activación de este circuito es
que he retirado masa de los pines, no es que le he aplicado un positivo, sino que le he retirado esa masa. Es decir, nos hemos encontrado dos activaciones en estos casos. Una activación que es aplicando un voltaje positivo y otra activación que es retirando la masa de un punto de estos o de una entrada de estas. Hay que tener en cuenta de que nos vamos a encontrar estos detalles. Es decir, si mi circuito se activa con un voltaje o se activa retirando una masa. Esos son dos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de revisar estos circuitos. Bien, en este caso es retirando una masa. Lo otro, no nos acostumbremos a trabajar siempre con señales o con nivel alto y decir que un nivel alto son 3 voltios. No, cuando retiramos estas masas, en este pin, repito, quedan 0,9 y en este pin queda 1,1 o 1 voltio aproximadamente. Por lo tanto, para nosotros ahora un nivel alto de entrada es 0,9 voltios. Y en este caso, un nivel alto de entrada sería 1 voltio. Estos son detalles que para trabajar hay que tenerlos en cuenta. Veamos ahora, en un resumen, todos los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Bien, lo primero, que si entran 19 voltios al circuito y no tengo ninguna condición, recuerden que aquí no hay un EN-LDO, bien, si no tengo ninguna activación de estos reguladores, sencillamente esto es entrar y tienen que salir estos voltajes. Si no los tengo, pues perfecto, el circuito está dañado. Ojo y muy importante con este detalle, si el circuito se está calentando, siempre hay que desconfiar que el problema sea de carga. Esto lo he dicho en clases anteriores. Bien, pero también es un detalle. Primer detalle, si entra 19 voltios y tienen que salir voltajes, como es el caso de que aquí para el arranque trabajan con los dos, bien, si salen los dos, es correcto, ya tengo los dos voltajes. Lo siguiente a analizar, si la entrada es de retirada de un nivel bajo o de activación por nivel alto. Aquí ha aparecido otro punto más. Esto no lo habíamos comentado en clase. Nos puede ocurrir eso. Nos puede ocurrir, como en este caso, de que cuando tenemos un voltaje, este voltaje provoca que las entradas estén conmutadas a través de un MOSFET a un nivel bajo. Y hasta que no retiremos esta masa de este punto, este circuito no me entrega voltaje en las bobinas. Bien, ¿por qué es importante los voltajes estos con corriente? Porque es importante que en los inductores magnéticos, estos dos, tengo que tener estos voltios y no me sirve con esto. Bien, estos voltajes de estos dos inductores son los voltajes primarios, que alimentan prácticamente a todo el equipo. Todas las fuentes, o sea, todas las fuentes de SDC, a partir de aquí, la RAM, CPU, puente norte, se alimentan en vez de con 19, se alimentan con 5 voltios. Los USBs, todas las controladoras se alimentan con 5 voltios. El voltaje SATA, el disco duro, se alimenta con 5 voltios. El lector de CD se alimenta con 5 voltios. Todos los circuitos se van a alimentar a partir de estos 5 y 3 voltios. Si no tengo en los inductores magnéticos 3 y 5 voltios, el equipo nunca funcionará. Con esto no es suficiente. De ahí a que es muy importante llegar aquí. De una forma u otra, cuando está apagado o cuando ya tenemos prendido power, recuerden, eso es algo que también es un detalle de esta clase, en los inductores magnéticos puedo tener voltaje antes de presionar power o después de presionar power. Cuando vimos en los casos anteriores, y me refiero a este caso, como esto es una autoactivación, este voltaje en este inductor y este voltaje en este inductor lo tengo antes de presionar el power. Este otro
que también ocurre a partir de los mismos 19 voltios, lo tengo antes de presionar el power. Este otro caso es después, es decir, cuando presiono power me manda un S-on, y ya que viene al caso, S-on y esta señal de S5 enable son señales correlativas, es decir, que en un caso le llaman S-on y en otro caso le llaman S5 enable, para que ya vayan relacionando términos. Y esta señal sale S-on o S5 enable, sale justamente después que presiono power. Es una señal con la que vamos a trabajar en la clase de secuencia. Y en algunos casos se toman para un detalle determinado del circuito, es decir, para activar alguna parte del circuito después que presiono power, y en otros casos se utiliza para activar los 3 y los 5 voltios después que presiono power. ¿Qué 3 y qué 5 voltios? Los 3 y los 5 voltios que generan mucha corriente, es decir, los 3 y los 5 voltios principales de este circuito. Bien, como ven, en los circuitos de 3 y de 5 está prácticamente la clave de arranque de estos equipos. ¿Por qué? Porque si no tengo estos voltajes principales, el equipo nunca funcionará. De ahí a que sea tan importante el llegar hasta aquí, es decir, seguir toda la secuencia que ya hemos visto en clases anteriores y saber de qué manera o de qué forma se generan estos 3 y estos 5 voltios. Porque, como hemos podido ver, estos 3 y 5 voltios que están aquí, que dicen 3D3V AUX, es realmente el AUX viene de auxiliar. Es un voltaje que prácticamente no tiene corriente. Es un voltaje auxiliar para llegar al principal. Bien, detalle también importante. Veamos este punto de aquí, S5. ¿Por qué este circuito o este voltaje o este punto aquí le han puesto un S5? S5 viene de los estados del protocolo de arranque de este equipo. Los estados van del S5 al S0. En realidad son 6 estados. Del S5 al S0. En este caso, me está indicando de que este voltaje pertenece al estado S5. El estado S5 es el estado de stand-by de este circuito. De ahí a que, por ejemplo, si estamos trabajando con este esquema, podemos guiarnos por estos estados para saber en qué parte o en qué momento del protocolo se encuentra o aparece este voltaje. Me está indicando, repito, este S5 me está indicando ahora mismo que este voltaje pertenece al stand-by. Es decir, que cuando yo conecto el conector, este voltaje S5 tiene que existir. Es como decirle always. Bien, en este caso le están llamando de acuerdo al estado donde aparece el voltaje. Este S5 aparece en el estado S5. Y es un voltaje auxiliar porque el principal de 3,3 es el que sale del inductor magnético L20 en este circuito. Bien, esto de los estados lo veremos en otras clases. Veremos exactamente cómo ayudarnos con estos puntos o con estas letras para llegar a conclusiones de reparación. Esto también es muy favorable, fundamentalmente cuando trabajamos con esquemas que nos brindan más información sobre este punto. Bien, con esta información damos por finalizada esta clase y pasamos a la siguiente.